El celular sigue siendo el objeto preferido por los delincuentes. Los sitios donde más roban son las calles y los puentes peatonales. Creció el número de personas que dijeron ser víctimas directas o indirectas de hurtos, y el arma blanca es la más usada por los ladrones. Así lo revela, no lo digo yo, secretario, no se me ponga muy bravo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si uno a simple vista ve ese panorama, pues dice, ¿estamos tan mal o hemos mejorado? Bueno, Juan Diego, lo primero que hay que destacar es que tenemos un instrumento de política pública que es muy útil. Lo que estamos viendo aquí es la posibilidad de ajustar las acciones y ajustar la política, y de eso queremos hablar hoy. Jairo García es el secretario de Seguridad de Bogotá, y empecemos hablando un poco de eso. La percepción de seguridad, por ejemplo, en las ciudades, ¿mejoró o empeoró? Bueno, aquí lo que vemos el resultado es que la percepción en relación con la ciudad se mantiene, está en el margen de error, básicamente. Sí. Lo que estamos viendo es que se mantiene en el 53%. Esto es interesante porque es uno de los retos que hemos planteado en el plan de desarrollo. Por primera vez lo que estamos diciendo es tan importante la victimización como la percepción de seguridad de los ciudadanos. Lo que queremos es trabajar para que los ciudadanos estén y se sientan más seguros. Entonces aquí se mantiene la percepción de inseguridad en la ciudad. Pero es alta. Es una percepción alta, pero no es la más alta. Fíjese que aquí esta percepción también se relaciona con otro tipo de variables. La percepción más alta que hemos tenido en la historia de la ciudad fue cuando capturaron al exalcalde Moreno, y no tenía nada que ver con la criminalidad. Entonces la percepción de inseguridad en la ciudad tiene que ver con múltiples variables, y por eso es uno de los indicadores más interesantes para trabajar. Pero si quiere, miremos qué pasó en el barrio. Sí, miremos aquí en el barrio, a ver. Aquí tenemos uno de los resultados más positivos. Fíjese cómo empezamos la percepción de seguridad en un 28%, y hoy en día la hemos llevado a un 57%. Mire la tendencia tan interesante que llevamos en los últimos 2 años y medio. Pero entonces esto muestra un panorama. Así es. Creo que explica en gran medida lo que está ocurriendo. Y es que la gente dice, me siento un poco más seguro en mi barrio, en mi zona, pero al salir a la calle, al pasar por un puente peatonal, no. Bueno, lo primero que hay que destacar es que la encuesta tiene diferentes capítulos. Hay que diferenciar entre la percepción de seguridad, que es muy importante para nosotros, y entre la victimización. ¿Qué estamos viendo en la victimización? Que hay un aumento de 7 puntos. Exacto, mírelo acá. Y aquí hay un tema que es fundamental. ¿Cuál es el objeto que usted mencionaba que es el más hurtado? El celular. Y una de las principales recomendaciones que nos hace la Cámara de Comercio de Bogotá, hay que volvernos a sentar todos los actores para, de verdad, volver a identificar cuáles son las acciones para afectar la cadena. No estamos afectando toda la cadena. Seguimos teniendo modificación de los celulares, seguimos teniendo celulares que aún estando robados funcionan. ¿Se fracasó en la política para combatir estas bandas dedicadas al robo de celulares? Es el momento ideal para que todos los actores, operadores de celular, Fiscalía, Ministerio de Defensa, Mintic, volvamos a reflexionar sobre cuáles son las acciones más contundentes para definitivamente mejorar lo que tiene que ver con el hurto a celulares. ¿En qué lugar ocurrió el hecho y qué le robaron? Bueno, la gente dice, el celular, y en las avenidas o calles principales es donde hay mayor delincuencia. Y fíjese lo interesante, hemos tenido una reducción muy importante en relación con el transporte público. Pasamos de 29 a 19, es decir, las acciones que hemos venido desarrollando en Transmilenio están funcionando. Tenemos que volver a revisar el tema de las calles y avenidas. Y lo que usted menciona, en las calles y avenidas es donde más roban. Uno infiere esto. Falta más iluminación. ¿Qué ha pasado con las cámaras? ¿Qué ha pasado con reforzar el pie de fuerza y de la policía en esos espacios públicos? Bueno, el tema de infraestructura vamos muy bien. Hoy en día Bogotá tiene la mayor cantidad pero el indicador de cámaras. mostraría otra cosa. Claro, pero entonces hablemos de qué necesitamos mejorar. Fíjese que en la otra diapositiva vamos a ver que las armas blancas en el 58% son las más utilizadas en relación con este delito. ¿Qué estamos diciendo? No podemos seguir considerando el porte de armas blancas como si fuera un tema contravencional. Tiene que ser un tema penal. Bueno, ¿y en qué va el decreto que ustedes están promocionando esperamos justamente? Que hoy podamos ya firmarlo. Ese decreto precisamente va enfocado a eso. Ese decreto lo que está diciendo es, número 1, no vamos a permitir la venta indiscriminada de armas blancas en el espacio público. Número 2, reiteramos que el porte de armas blancas hoy es sujeto de una sanción, pero seguimos trabajando para proponerle al Congreso de la República que esto sea un tema judicializable. Es decir, para quien porte un cuchillo... Y para quien tenga reincidencia en ese porte de arma blanca, definitivamente podamos judicializarlo y realmente mandar un mensaje efectivo a la ciudadanía. Los ladrones, los delincuentes, ¿delinquen con violencia o sin violencia?
Pues aquí lo que nos preocupa precisamente es eso. Tenemos que reducir este indicador. Aquí se habla de un 42%, pero directamente relacionado con las armas blancas. Fíjese lo que nos pasó ayer. Ayer capturamos a una persona que estaba hurtando un establecimiento de comercio y tenía grillete electrónico. Lo que le hemos pedido también a la Nación es esas medidas domiciliarias definitivamente tienen que tener mayor control. Justamente ese tema que usted toca está relacionado con esto. Mire, le preguntaron a la gente, ¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable del sistema de justicia en Colombia? Bueno, la mayoría de la gente dice que desfavorable, el 82%. Sí, aquí tenemos que hablar, como mencionábamos anteriormente, tiene que haber una focalización de todo el sistema. Tenemos que reconocer que el hurto a personas es una prioridad. No podemos tener lo que nos pasó hace 2 semanas y media. Capturamos una gran banda de hurto a bicicletas y les dan una medida domiciliaria. Y mire el ejemplo que le estoy dando sobre la medida domiciliaria. Tenemos que tener mayor control y mayor concentración. ¿Y por qué eso ha sido tan difícil, secretario? Pues porque igual esta alcaldía ya lleva un poco más de 2 años y no ha logrado ni siquiera liderar esas políticas para articular eso con la justicia. Lo que estamos viendo es que hay una buena disposición por parte del Gobierno Nacional. La ministra de Justicia nos ha dado unas luces importantes. Yo creo que este es un momento en el cual podemos tener mejores resultados como sistema y como Estado. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes. Aquí está, Pris dice en Twitter, ¿cuál percepción? Hurtos y homicidios son una realidad diaria. No hay institucionalidad que se preocupe por la integridad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Desidia, ciudadanos indefensos a merced de la delincuencia sin control. Desgracia. Miremos la denuncia. Que creo que me parece importante mencionarla. Hemos tenido un aumento muy significativo en relación con este indicador. Pasamos del 18%. Creo que es este. No, el anterior. ¿El anterior? No. Es esta. Lo que pasa es que no está la gráfica. En general pasamos del 18 al 39% de denuncia. ¿Qué estamos viendo? Más confianza. Y le tenemos que pedir a los ciudadanos que cuando tenga alguna afectación, denuncie, porque es la forma como nosotros podemos identificar la problemática y actuar. Pero mire que la gente dice, demora mucho la denuncia, falta confianza a la autoridad. Es un trámite complicado. Pero fíjese lo interesante, el demora mucho pasó del 34 al 27%. ¿Qué estamos viendo entonces? Que la aplicación está siendo efectiva. Tenemos que seguir trabajando para promoverla y que sea una denuncia virtual, rápida y que no revictimice al ciudadano. Hablemos un poco de la delincuencia juvenil y todo lo que ha pasado con estos adolescentes infractores que están en los centros de transición especiales por tratarse de un menor de 18 años. ¿Ha aumentado la delincuencia juvenil en Bogotá? Mire, lo más importante es que desde el distrito estamos haciendo todos los programas para prevenirlo. ¿Usted conoció la casita? Sí, estuve en la casita de la justicia. 97% de nuestros jóvenes que pasan por la casita no reinciden. Entonces los programas funcionan para prevenir, pero tenemos que tener definitivamente un marco más fuerte y no podemos seguir teniendo adultos que están en estos centros de atención especializado. ¿Hay que cambiar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, según usted? Definitivamente sí. Y el primer paso tiene que ver con este tema de los adultos que hoy en día están en los centros especializados, pero también hay que fortalecer los contenidos y eso lo estamos haciendo. Ustedes han hecho un convenio, ¿de qué se trata? Acabamos de firmar un convenio con el ICF, tiene 2 componentes, uno de ellos fortalecer la infraestructura de ese centro redentor para prevenir que haya ingreso de armas y de drogas, pero también de contenidos. Estamos trabajando con IDARTES, con educación. ¿Van a poner detectores de metales? Vamos a tener controles adicionales en los ingresos que hoy no tenemos y que definitivamente no podemos tener un centro para jóvenes en donde pueden ingresar armas o se pueden ingresar drogas. Así yo me he hecho esta pregunta, ¿en los colegios públicos y distritales de la ciudad hay ese tipo de operativos? ¿Por qué no en estos centros donde hay infractores además? Porque aquí lo que estamos viendo es que tenemos que generar una mayor sinergia entre lo territorial y lo nacional y que aquí por fin con este convenio lo que estamos viendo es concreto esta disposición. Tenemos más participación de nuestros televidentes a esta hora. Veamos lo que dice Cornelio Cadena. Dice, sueltan a los ladrones y asesinos reincidentes para que sigan haciendo lo mismo. La reincidencia definitivamente, y es el proyecto de ley que tiene la Fiscalía, tenemos que ser más efectivos con la reincidencia. No se puede considerar que, por ejemplo, los hurtos de menor cuantía con reincidencia pueden seguir siendo objeto, como por ejemplo, de medidas domiciliarias porque no tenemos control. Entonces ahí lo que estamos pidiéndole al Congreso es que seamos más efectivos con las medidas y obviamente al Ministerio de Justicia que podamos tener mayor control sobre quienes les dan medidas domiciliarias. El gobierno está presentando una reforma a la justicia en el Congreso. Y uno se pregunta, muchos dicen, no atiende esas necesidades reales de la ciudadanía. Se dedica más a solucionar los problemas de la élite de la justicia, de los magistrados, del diseño institucional y demás, pero no le aplica el acelerador a estos problemas. Sí, aquí lo que estamos teniendo es una serie de conversaciones prácticas con el Ministerio de Justicia, donde las ciudades también le estamos diciendo cuáles son las problemáticas que más nos preocupan. Reincidencia, el tema carcelario que es fundamental. Tenemos que avanzar en modelos rápidos de construcción de nuevos sistemas. ¿Esta alcaldía ha construido cárceles? Esta alcaldía tiene la única cárcel
certificada de América Latina. Porque se queja la alcaldía de que no, claro, los manden a las cárceles, pero también es que no hay donde meter tanto ladrón o tanto nuestra cárcel delincuente. distrital y le hemos propuesto al gobierno nacional y estamos trabajando en ello, en tener y aprovechar la oportunidad para que podamos construir unas facilidades más para el tema carcelario en Bogotá. Pues precisamente tenemos en este momento más participación de nuestros televidentes. No hay más trinos ni mensajes de los televidentes. Pues secretario, la verdad es que para cerrar este tema que me parece válido y es ¿cuál es el sitio? No. ¿Cuál es el tema que más le preocupa? Fíjese que por primera vez el homicidio en el cual vamos muy bien en Bogotá, una reducción del 10%, pasa a ser la tercera preocupación, pero fíjese la segunda cuál está haciendo. Y usted nos está viendo trabajar en los parques y nos está viendo trabajar en los barrios. La venta de drogas. La venta de ¿Cómo drogas. les ha ido con el decreto del presidente? Bueno, seguimos aplicándolo en los entornos priorizados, parques, entornos escolares y todo lo que tenga que ver con el sistema de transporte público. Seguimos pero trabajando. se ha incautado droga. Vamos a tener un balance del primer mes de aplicación de la medida. Pero ¿cómo va ese balance? Creo que vamos bien y la ciudadanía lo que está sintiendo es que tenemos un instrumento más para sacar ese componente de consumo en el espacio público que tanto afecta a la percepción de los ciudadanos. Claro, es que aquí hay un dato que quiero que usted mire. Bueno, se me fue la... Aquí hay trino, tenemos trino a esta hora en Twitter. Dice, Paola Organista, dice, salgo de mi casa, no hay control, no hay seguridad de ningún lado, nada de sus programas funciona, ni siquiera denunciar porque es una demora total y jamás funciona para nada. Se necesitan planes de acción ya, pero planes de verdad. ¿Qué decir frente a eso? No, lo que hay que decir es que estamos priorizando los principales sitios en los cuales los ciudadanos desarrollan su vida cotidiana. Y lo vuelvo a mencionar, el transporte público que es fundamental. Usted nos ha visto trabajando en Transmilenio, que transporta más de 2,5 millones de habitantes, en el espacio público particularmente, en los parques y adicionalmente en los entornos escolares, por supuesto, para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro. Veamos este punto que me parece también muy válido. ¿Usted fue víctima de alguna situación que afecte su convivencia? La mayoría de la gente dice sí, por el ruido en la noche. Segundo, porque la gente arroja basura en sitios públicos y porque no tienen precaución con sus mascotas cuando las sacan a pasear. El Código de Convivencia ha sido fundamental como instrumento de mejorar la convivencia. Fíjese que empezamos en un 41% en el 2012, hoy vamos en un 26%, pero aquí lo que le estamos pidiendo a los ciudadanos es definitivamente tiene que haber un compromiso en garantizar que esas medidas que son de carácter individual, es decir, arrojar basuras en sitio público es la decisión de cada bogotano de cumplir con los horarios de recolección. Igual estamos hablando de recoger las heces de las mascotas, es decir, como bogotanos tenemos que empezar a asumir estas responsabilidades para tener una mejor convivencia en la ciudad. Bueno, es Jairo García, el secretario de Seguridad de Bogotá. Secretario, pues Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, por despejarnos tantas dudas, por supuesto, y también decirnos qué se está haciendo frente a las principales preocupaciones de la ciudadanía que quedan reflejadas en esta encuesta que ha hecho la Cámara de Comercio de Bogotá. Secretario, gracias. Muchas gracias. A usted por estar con nosotros aquí en el Tablero Caracol.